Buenas tardes a todos. De esta manera le damos inicio y comienzo a este encuentro, a esta charla introductoria sobre gestión agropecuaria. Por supuesto que en el marco del productor PASE, que ya nos van a estar contando nuestros disertantes. El programa PASE, a grandes rasgos, lo que trata de hacer es certificar las buenas prácticas que se realizan a diario en los establecimientos. Es un programa que certifica práctica y no cantidades, o sea, no hay que tener miedo que acá con este programa vamos a estar controlando cuánto más o cuánto menos produce un productor, sino lo que se busca es certificar todas esas prácticas. También hay que decir que es muy amplio porque abarca la actividad agricultura extensiva, agricultura intensiva, fruticultura, una actividad como puede ser la citricultura, también está la marticultura y todo lo que es ganadería en las distintas variantes que tenemos dentro de nuestra provincia, también están incluidas dentro de este programa. Bueno, como decía al principio, agradecer y espero que sea una jornada fructífera para todos. Y al final, si hay alguna consulta, estaremos dispuestos y junto con Germán, más que todo Germán, que va a responder algunas cuestiones técnicas específicas. También decir que el manual y el link para poder cargar la información dentro del programa la van a encontrar fácilmente en Google poniendo productor PASE entrerriano. Es bastante intuitivo la carga de la información. Y bueno, Matías ahora en su presentación va a hacer hincapié en una parte del programa, que es toda la parte de la gestión de la empresa. Así que, bueno, para no hacerlo más largo, agradecer y te dejo la palabra, Matías. Muchísimas gracias, Gustavo, por el acompañamiento y bueno, por el programa que están llevando a cabo ahí desde la Secretaría. Nosotros con Demargen, cuando nos enteramos del programa, enseguida quisimos adherir al programa como empresa y dar beneficios a aquellos productores PASE respecto de la licencia del uso del software. Entonces, de esa manera, tratar de invitar a todos los productores a que se sumen al programa. Nosotros vemos que las prácticas sustentables cada día hay que llevarlas más a cabo. Y bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que es la parte de la gestión económica de la empresa agropecuaria y una de las patas para que sea sustentable es que también sea sostenible económicamente. Entonces, desde ese punto, desde que adherimos al programa y que estamos acompañando, nos pareció interesante poder mostrarle a todo el productor lo que nosotros hacemos y hacer esta introducción en la gestión agropecuaria dentro del marco de las buenas prácticas agropecuarias del programa PASE, del Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano. Bueno, vos ahí lo ibas comentando, Gustavo, y aquellos productores que estén interesados en adherir al programa tienen que registrarse. Ahí en la página van a ver en la presentación y ahí van a poder registrarse. Ahí, como lo están viendo, se van a poder registrar y el productor va a tener va a entrar a la declaración jurada y ahí va a ir completando todos los pases de la declaración jurada. Todo productor que tenga un ingeniero agrónomo, que tenga un veterinario y que tenga un contador, va a poder, lógicamente, según la actividad que haga, va a poder acceder al programa. Un ingeniero agrónomo, para ver todo el tema de la receta agronómica, el tema de todas las cuestiones de los productos fitosanitarios, y después, bueno, el veterinario para hacer todo lo que es las cuestiones de la ganadería, el manejo de la producción animal, y el contador para todo lo que es la parte del asesoramiento y la gestión contable. Entonces, con estos aspectos mínimos, teniendo un ingeniero agrónomo, teniendo un veterinario y teniendo un contador, ya el productor va a poder acceder al programa, va a poder completar la declaración jurada, que es voluntaria y, como decía Gustavo, no es nada de otro mundo y los invitamos a los productores que se sumen a la adhesión del programa. Los protocolos evaluados dentro del programa son fitosanitarios, el tema de manejo de suelos, el manejo de los efluentes,
por ejemplo, en este punto hay muchos productores que no tienen un protocolo de manejo de efluentes porque no tienen efluentes. Entonces, bueno, se tilda en la declaración jurada que no aplica al productor y de esta manera se sigue con la declaración jurada. Todo lo que es la parte de producción animal, como el manejo animal, todo lo que es la parte de la gestión de la empresa agropecuaria, y ahí es donde nosotros podemos ayudar al productor y donde el uso del software le va a permitir poder completar la declaración jurada. Dentro de ese protocolo de la gestión de la empresa agropecuaria hay 3 patas. Una es la pata de la gestión económica, otra de la gestión de los recursos humanos y otro de la gestión social, o sea, la participación del productor dentro de la comunidad. Todas cuestiones relacionadas al manejo de las buenas prácticas agropecuarias. Dentro de la gestión económica, que es donde nos vamos a inmiscuir nosotros, está lo que es la planificación y programación, que acá hacemos todo lo que es la programación del presupuesto, todo lo que es el cierre de gestión, el asesoramiento administrativo contable, todo lo que es seguros, la diversificación de ingresos del productor dentro de todas las actividades que hace, y mercado de futuros. O sea, va a haber indicadores, van a ser preguntas dentro de la declaración jurada en donde van a ser evaluados estos indicadores. Entonces, bueno, viendo estos protocolos, estos indicadores, nosotros hoy lo que queremos presentar es una introducción a la planificación y ver lo que es el proceso de toma de decisiones de todo productor. Nos parece interesante hacer una introducción y ver el proceso de toma de decisiones porque dentro del proceso de toma de decisiones el productor tiene que estar, o sea, todo lo que es la gestión económica tiene que hacerla mediante el proceso de toma de decisiones, que generalmente lo hace a veces intuitivamente. Entonces acá nos vamos a detener un poquito en pensar, antes de seguir avanzando, en qué es la información agrícola. Muchas veces hay una confusión en este aspecto porque la información se piensa que son datos ordenados de distinta manera. Y nosotros vemos un poco que la información es la respuesta a las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué la respuesta a las preguntas que nos hacemos? Porque a veces mismos datos, ordenados de una manera distinta, van a ayudar a tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo o un maquinista de una pulverizadora necesita saber cuánto es la cantidad de insumos que hay en el depósito. Bueno, va a agarrar todas las facturas de compra de insumos, todas las órdenes de trabajo, va a determinar el stock y con el inventario de stock va a poder tomar la decisión si hay que hacer una nueva compra de insumos o si con los insumos que hay alcanza. Ahora, los mismos datos, pero el dueño de campo del productor quiere saber cuál es su rentabilidad, lo va a organizar de otra manera. Entonces se va a preguntar cuál es mi rentabilidad y entonces ahí lo va a preguntar de otra manera. Entonces, los datos claves son los ingresos, los egresos y el inventario. O sea, con esos 3 datos, cuando tenemos ingresos, egresos e inventario, las métricas claves son el margen, cuando restamos al ingreso menos el egreso, nos da el margen. La rotación del inventario es otro indicador. Después la productividad y, bueno, eso básicamente, margen, rentabilidad, productividad y rotación de los inventarios. Entonces, con esas métricas vamos a enfocarnos en qué es lo más importante. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Es importante porque nos estamos enfocando al valor, a lo principal que tiene que hacer el productor. Tiene que enfocarse en lo que es más importante para su empresa. Entonces, ahí en todo este proceso de presupuestación nos empezamos a hacer preguntas, que esas preguntas el productor dice, che, ¿cuál es mi margen? ¿Cuánto es el capital que voy a necesitar financiar para la próxima campaña? Entonces, cuando el productor se empieza a hacer todas esas preguntas y a responderlo, ahí arranca
el tema de qué cultivos me conviene elegir por seguridad, cantidad de inversión o mejor expectativa de márgenes, porque a veces depende, hay productos que necesitan más inversión, productos que necesitan menos inversión. Entonces es importante pensar en estas preguntas, o sea, cuál va a ser el capital que voy a comprometer para ver hasta dónde siembro, cuánto siembro, cuál es el precio objetivo de venta de los granos. Así que entonces todas estas preguntas que se hacen en esta etapa de presupuestación son las que se tratan de ayudar con toda la organización de todos los datos, en esta etapa del presupuesto. Por eso ayuda a las buenas prácticas agropecuarias. Entonces ahí, cuando empezamos con la planificación, lo importante es la selección de metas, que las metas son las alternativas que tenemos, o sea, la selección de diferentes alternativas y evaluarlos dentro de diferentes escenarios, hacer una predicción de esos resultados y en esa predicción de esos resultados después vamos a tomar la decisión. Cuando tomamos la decisión tomamos la acción de llevar adelante el presupuesto. Entonces, la herramienta elemental de todo esto es el presupuesto. Entonces, esto es lo que abarca todo el proceso de presupuestación. ¿En qué momento es importante hacer la presupuestación? Bueno, ustedes van a ver en el gráfico donde, por ejemplo, un productor, persona física, el ejercicio contable arranca el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el ejercicio de gestión va a arrancar el 1 de junio y va a terminar el 31 de mayo del año que viene. Con eso, al ver diferentes situaciones de distintos ejercicios de gestión y financiero impositivo, el productor va a tener que tomar distintas decisiones. Entonces, las preguntas que siempre también hacemos, ¿cuándo hay que presupuestar? ¿En qué momento? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuando hay crisis y los números no alcanzan, ahí nos ponemos a presupuestar? ¿O cuando la empresa va bien, el productor está bien o está en expansión? Entonces, generalmente lo importante es que en todo momento se haga el presupuesto. El presupuesto no es estático, el presupuesto es dinámico. Entonces, arrancamos a presupuestar en marzo preferentemente y después el presupuesto se va ajustando. En marzo de este año teníamos el trigo en $185, $195, entonces buscábamos cualquier otro tipo de alternativa para sembrar, veíamos la alternativa de camelina, carinata, ryegrass, avena, cualquier otro cultivo menos trigo, y después, bueno, cuando se fue a $257, ahí ya cambiamos el presupuesto, ahora está en 235, bueno, ya lo estamos pensando, pero bueno, ya estamos en junio, o sea, ya tomamos bastante la acción. Entonces, esto forma parte de los hábitos. Y acá en el tema de los hábitos, nosotros, toda esta experiencia con el software, venimos hace 10 años aproximadamente trabajando, nos damos cuenta que cuando el productor tiene un soporte de alguien que lo está ayudando, que le está preguntando cuál es su plan de siembra, cuáles son los insumos que va a gastar, cuántas son las labores, todo ese proceso de presupuestación va mejorando y entonces forma parte de ser de hábitos. Por eso es muy importante a veces el acompañamiento. Nosotros mismos a veces en GS Agro, que manejamos todos estos conceptos, a veces está bueno que una persona de afuera de la empresa viene y nos plantea, cuáles son los resultados de las unidades de negocio, cuáles son los resultados globales, mes a mes. Entonces, bueno, es importante adquirir este hábito y a veces para adquirir un hábito es bueno contar con alguna empresa, algún profesional que nos ordene y nos ayude a ejecutar el presupuesto. Siempre nos encontramos con un montón de excusas cuando vamos a hablar de presupuesto con los productores. Que no se puede presupuestar porque no sabe cuánto y cuándo va a llover, qué cultivos conviene sembrar, no sabe cuánto va a rendir, el precio cambia mucho, los insumos aumentan y bajan a cada rato, la economía esto, el dólar lo otro, las retenciones, las restricciones. Eso son excusas. Y acá en el siguiente gráfico podemos ver cómo durante
esto es una serie de datos de la evolución de los ingresos y egresos de la agricultura en nuestra zona. Y claro, nosotros vemos en la curva de arriba cómo los ingresos no los manejamos. Los ingresos están dados por cantidad y precio. No manejamos cuánto va a rendir, ni manejamos qué precio vamos a vender la producción. Ahora, ustedes fíjense qué constantes se mantienen todo lo que son los insumos, qué constantes se mantienen los costos de comercialización, los arrendamientos, los seguros, la cosecha. Lógico, en rojo está el margen. ¿Por qué? Porque acompaña al ingreso. O sea, pero todos los otros costos podemos presupuestarlos, podemos planificarlos, podemos programarlos. Por eso nosotros queremos invitarlos a todos los productores que empiecen a realizar estas actividades. La idea es preguntar, siempre tenemos esta charla con los productores y en donde le pregunto, ¿qué es más importante, el rinde o el margen? Bueno, siempre me responden, lo más importante es el margen. Ahora, cuando le pregunto, che, ¿cuál es tu margen? ¿Cuál fue tu margen? Ah, mi rinde fue 25 quintales. O sea que sabemos qué es lo más importante, cuál es nuestra meta. Sí, uno puede intuir que tener mucha producción es indicador de tener buenos resultados. Ahora, yo tengo mucha producción, apliqué un montón de fertilizante, con un costo alto de fertilizante, y los precios después no me acompañaron. Vendí el trigo 185 con un costo de urea de $1.400, supongamos, como estuvo en un momento, y lógico, los números no nos van a dar con buena producción. Por eso tenemos que enfocarnos en lo importante. Cuando evaluamos el proceso de toma de decisiones, el productor siempre está tomando decisiones, siempre. Siempre tiene la alternativa de elegir sembrar o no sembrar, sí o no. Intuitivamente, todos los productores llevan adelante ese proceso, el de sí o el de no. Intuitivamente, está ya en nuestra naturaleza. Nosotros tratamos de darle un proceso más consciente de toma de decisiones, y ese proceso arranca por la búsqueda de información. Con la búsqueda de información, el productor lo que hace es ver qué precio están los insumos, qué precio están las labores, qué precio están los granos a futuro, cuál es el tipo de cambio a futuro. Toda esa información va a alimentar las planillas en donde va a poder sacar el cálculo. Nosotros en este caso hacemos las predicciones con un Excel en donde estimamos los rendimientos de indiferencia, en donde trabajamos con ingenieros agrónomos, en donde el ingeniero agrónomo va a poder, o sea, él pone todo su conocimiento productivo y nosotros como contadores aportamos todo lo que es la parte impositiva, financiera y todo eso. Entonces, la primera etapa de ese proceso es búsqueda de información y las alternativas a hacer las predicciones. Una vez que hicimos eso, que tenemos la información con las predicciones, elegimos dentro de las alternativas. Entonces, esa elección de las alternativas ya podemos armar el presupuesto. Por ejemplo, arrancó marzo. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Trigo, camelina, carinata, colza, avena, vicia, todos los cultivos ryegrass, todos los cultivos que podíamos sembrar las alternativas. Empezamos a hacer las predicciones y de esas predicciones elegimos hacer o trigo, o carinata, o colza, o uno solo, entonces evaluando los diferentes presupuestos. Una vez que, tomamos la elección, hacemos la acción, tenemos el presupuesto, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutarlo. Cuando ejecutamos el presupuesto, que ahí es la implementación del presupuesto, ahí lo tenemos que hacer en algún soporte. Ese soporte nosotros usamos de margen para el soporte de la ejecución, donde cargamos las órdenes de trabajo, las cartas de deporte electrónica de AFIP, las hacemos desde el sistema. Entonces, ahí vamos llevando todo el día a día del presupuesto. Y después, una vez que termina la campaña, que hacemos el cierre de gestión, hacemos la evaluación
de los resultados. Una vez que se termina la evaluación, el cierre de gestión, bueno, volvemos a arrancar y arrancamos en la información. Y bueno, una de las cosas que hemos notado con este proceso, el primer año que nos juntamos con los productores a armar el presupuesto, hay mucho desvío, porque el productor o sobredimensiona las labores o después siempre alguna cuestión falla. Y con el tiempo, a medida del segundo año, al tercer año, el proceso de presupuestación mejora. Los desvíos son muy chiquitos y en los insumos hay con productores que no le erramos en nada ya en la cantidad de insumos con los precios actuales del momento que estamos presupuestando. Entonces, ¿cómo entra este proceso de toma de decisiones en los momentos que hablamos antes? Todo lo que es la predicción y la elección de la alternativa arranca al inicio del ejercicio de gestión. Y después lo que es la acción y la implementación es durante todo el proceso del plan de siembra, del presupuesto. Y esto no quiere decir que el presupuesto una vez que se hace no se modifica, porque una de las cosas también que nos pasa a veces, no, pero después cambiamos, lógico que vamos a cambiar. El año pasado, por ejemplo, con esto que no podíamos sembrar por las lluvias, muchos lotes de soja de segunda se pasaron a maíz tardío, todavía no sabíamos que íbamos a tener la chicharrita. Entonces, bueno, hoy nos damos cuenta sí que fue una decisión errada. Lotes de segunda están rindiendo bien, pero en ese momento, con esa fecha tan tarde que estábamos sembrando, era un problema. Entonces, bueno, el presupuesto se puede ir cambiando, o sea, no es que es algo, o sea, estático, es dinámico. Y entonces todo el momento del año, de la campaña, se va cambiando. Y después, por ejemplo, el cierre de la campaña ya se hace con la presupuestación y la planificación anterior. Por lo tanto, esto genera o sea, siempre estamos haciendo las predicciones, cerrando la gestión. Una vez que el presupuesto es esa expresión cuantitativa de un plan de acción, o sea, es lo que vamos a hacer. Y nos ayuda a coordinar, porque nos ayuda a ir comprando la cantidad de insumos, tener los insumos en tiempo y forma. De esa manera podemos negociar mejor los insumos con las agronomías que trabajamos habitualmente y podemos trabajar más ordenado. O sea, todo el presupuesto expresa la estrategia que va a llevar adelante el productor, ayuda al control, o sea, porque nosotros estamos diciendo vamos a tener cierta cantidad de costos y después controlamos que esos costos realmente se ejecuten, y va a expresar también la necesidad potenciales de financiamiento. Entonces, una vez que nosotros determinamos todo esto, ¿cuáles son los presupuestos que hay que hacer? Hay que hacer un presupuesto de insumos, un presupuesto de labores, un presupuesto de arrendamientos, un presupuesto de estructura. Con esos presupuestos armamos un presupuesto de capital requerido, un presupuesto de producción e ingresos, bueno, así todos los presupuestos. No se asusten. Esto que parece mucho, que yo se los quería mostrar, después nosotros vemos que todos estos presupuestos terminan en lo que es un estado de resultado presupuestado, un presupuesto de capital, un presupuesto de efectivo y un balance general presupuestado. Bueno, esto es lo más complejo que puede tener un productor. Nosotros trabajamos con grupos Cencerro, en donde grupos Cencerro también, o sea, hay empresas donde tienen estructura administrativa, donde tienen cierto volumen de actividad que pueden hacer estos presupuestos, estos trabajos. Después hay productores que son productores medianos, más chicos, que con una planilla Excel o la libreta del almacenero, con un cierto orden, pueden tener estos presupuestos. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es simplificar, llevar con unas plantillas, cargar los insumos de manera fácil
Generalmente el productor siempre se sienta con el ingeniero agrónomo y dicen, che, ¿cuántos kilos necesito para salir derecho sembrando soja? Bueno, y ahí se dicen tantos insumos, tantos labores, el precio de los granos está en tanto, bueno, vamos a tener este resultado. Eso se puede hacer de manera fácil. Todo esto nosotros lo tenemos simplificado en una planilla que en 2 hojitas sale todo el presupuesto. Ahí le vamos a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, ahí ustedes van a ver el punto de equilibrio y el índice de alejamiento. El punto de equilibrio es aquel mínimo de producción necesario para cubrir los costos. O sea, es aquel punto en donde no pierdo ni gano. Es donde cubrimos los costos. Algunos lo llaman rendimiento de indiferencia. Y bueno, nosotros ahí tenemos un modelo ampliado con estas 40 variables en donde hemos realizado el punto de equilibrio financiero, en donde agregamos, por ejemplo, conceptos de IVA, porque el IVA o sea, es un tema que hay que pagarse el IVA, entonces nos va a afectar a nuestro flujo de fondos. Y el índice de alejamiento es un índice que nosotros hemos determinado para decir, a ver, cuánto está nuestro punto de equilibrio alejado de nuestro rendimiento promedio. Entonces, a partir de ese rendimiento promedio, calculamos este índice de alejamiento y con este índice de alejamiento lo que podemos hacer es determinar cuál cultivo nos da más seguridad de sembrar. Entonces, bueno, hasta acá lo que hemos repasado es la planificación y programación, lo que es el cierre de gestión, con todo esto que hemos venido hablando, ahí, bueno, el cierre de gestión lo hemos visto en su momento, y ahora vamos a resumir todo lo que es, estos son, recuerdan, que son los puntos que se evalúan en el protocolo del programa PASE. Todo lo que es asesoramiento administrativo y contable, seguros, diversificación de ingresos y mercado de futuros, lo vamos a relacionar con lo que es una de las características principales de nuestra actividad, que es el riesgo. Van a ver el cuadro en donde está el riesgo. Hay 5 tipos de riesgo en la actividad agrícola. Riesgo de mercado, riesgo climático, riesgo empresarial, riesgo político y riesgo impositivo. El productor, cuando va a sembrar, siempre asume tener un riesgo climático, o sea, siempre asume que puede caer granizo o puede haber una sequía, y el productor está dispuesto a asumir ese riesgo. Entonces acá entra toda la parte de seguros. Hay seguro de granizo, hay algún seguro de sequía que todavía, bueno, hay mucho para mejorar con el tema de seguros de sequía, con las compañías. Ya en algún momento vamos a hacer alguna charla de todo este tema para que nos cuenten bien y a ver cuáles son las alternativas más viables. Después está el riesgo de mercado, lo que hablamos con el trigo. Hace 3 meses atrás estaba a 185, ahora está a 2.57, deberíamos haber vendido en 2.57, ahora está a 2.35. Para eso tenemos, que son como primas de seguro, prima de opciones, que son los put y los call, y todos aquellos futuros. Entonces, ahí, bueno, también todo lo que es mercado de futuros podemos mitigarlo con estos seguros, estas herramientas del mercado de granos. Después tenemos todos los seguros y todos los riesgos empresariales, que ahí lo cubrimos con todos los seguros de ART por algún accidente laboral, los seguros de flota, que con los seguros de flota lo que hacemos es asegurar nuestro vehículo por si tenemos algún accidente, seguros de cauciones. Este tipo de seguros, los seguros empresariales, muchas veces el productor no los asume. O sea, entrega la mercadería a algún corredor, a algún comprador que a veces, bueno, no cumple, entrega
o sea, tiene proveedores, o sea, que no tiene algunos problemas. Bueno, estos, o el personal, corre algunos riesgos con el personal. El productor no está familiarizado con este tipo de riesgo y por ahí no toma todos los seguros que debería tomar. Después, bueno, tenemos, hay un tipo de riesgo que es el riesgo político, que acá no tenemos seguro para tomar con los riesgos políticos, y acá en estos riesgos, por ejemplo, las retenciones, o sea, nos sacan y nos ponen las retenciones de un día para otro, no nos permite planificar. Entonces empezamos a sembrar y ya nos aumentan las retenciones, nos sacan las retenciones, nos prometen. Es muy difícil planificar, es un riesgo. Brechas cambiarias, o sea, el año pasado teníamos gran problema de brecha cambiaria que hacía que nos aumenten el precio de los insumos. Y después, bueno, tenemos aquellos riesgos impositivos, que están más relacionados a lo que es la planificación impositiva y que, por ejemplo, si el productor está en CISA 3, va a ser muy difícil, y prácticamente le imposibilita sembrar, porque le retienen el 100% del IVA, le retienen el 15% de impuesto a las ganancias. Entonces, como que le queda la última alternativa, hacer canje, pero bueno, el productor necesita más flujo que solo para pagar insumos. Entonces, bueno, estos son los 5 tipos de riesgos, y acá incluye todo, acá incluye el asesoramiento impositivo contable, incluye el mercado a futuro, incluye toda la parte de seguros. Entonces, estos riesgos son lo que el productor en una actividad de tanto riesgo tiene que tratar de mitigar, de hacerlo lo más mínimos posible. Así que bueno, este es un poco el pantallazo de todo lo que refiere a la gestión de la empresa agropecuaria dentro del programa PASE. Y bueno, esto queríamos comentárselo, queremos invitar a más productores a que se sumen. Nosotros somos empresa adherida, aquellos productores que sean PASES, nosotros le vamos a hacer una bonificación de las licencias. Así que bueno, estamos abiertos. Muchísimas gracias, Gustavo, por este espacio, por acompañarnos. Gracias a Gian por organizar todo esto. Y bueno, invitamos a todos los productores a que se sumen, que nos puedan hacer consultas y que estamos a disposición. Bueno, el software es un sistema de costeo, un software que está en la nube, mediante órdenes de trabajo, en donde le va a permitir al productor poder tener, primero, poder controlar su producción agropecuaria, y a su vez va a poder conocer sus resultados económicos reales, va a poder estimar sus márgenes. O sea, ahí cuando arrancamos toda esta presentación arranca un poco en el espíritu del software, porque nosotros arrancamos haciéndonos la pregunta, ¿qué queríamos saber? Queríamos saber ingresos, egresos y margen. Y a partir de eso después dijimos, ¿qué son los ingresos? Precio por cantidad. ¿Precio por cantidad de qué? De cada uno de los cultivos y de la actividad ganadera. El software es más agrícola que ganadero, pero porque hay una cuestión de factor de costo a veces el ganadero no se mide por hectárea. Nosotros, bueno, consideramos en el análisis, o sea, todo está bien. El ganadero se puede medir por unidades, por cabeza, pero a nosotros nos parece que tenemos como factor de costo 1 hectárea. Y en esa hectárea, ¿qué podemos hacer? La actividad agrícola, la actividad ganadera, es la actividad agrícola ganadera, y entonces como factor de costo la hectárea, ahí desarrollamos todo el software, todos los insumos que van en la hectárea, todos los labores, los arrendamientos, la estructura. El software no es impositivo, el software es de gestión económica. Entonces el productor lo único que duplica con la contabilidad es la factura de compras de insumos, porque va a cargar los insumos para darle un costo de insumos a los cultivos, y a su vez va a cargar los insumos para poder hacer un control de stock de insumos. Entonces dice, bueno, compré 1000 litros de cletodín, gasté 800. Bueno, entonces ahí me quedan 200. Y después va a hacer todo el control de las cartas de porte, la descarga, el costo de humedad, de secado, el costo de todo el acondicionamiento, las paritarias,
la comisión, los fletes, va a poder controlar los kilos que cargó en el campo y los kilos que descargó el transportista. Así que bueno, a lo mejor me estoy olvidando de alguna otra característica, estamos a disposición para ampliar. Ahí recibimos otra consulta de Germán, bueno, nos comenta que muy buena la charla. Tal vez lo mencionaron y lo escuché porque se cortaba, para adherirse al programa hay que adquirir de margen, ¿qué estructura administrativa se requiere? Y por otro lado nos pregunta cuál es la finalidad principal del programa PASE. Bien. Respecto de, no es necesario adquirir el software, perdón si se entendió así, el programa PASE es independiente, el programa PASE arrancó, yo me enteré después del programa PASE y me quise adherir porque pensé que podíamos ayudar a los productores que querían adherirse al programa. El programa es independiente, el productor puede hacer con una planilla Excel, puede tener otro software de gestión, puede no hacer gestión, igual querer adherirse al programa PASE. Entonces, en donde cuando pregunte el programa si hace gestión, va a decir, no hago gestión. No recuerdo ahora bien las preguntas tal cual como son. Son dos cosas distintas y no hace falta adquirir de margen. Después nosotros podemos ayudarlo si el productor considera. Bueno, una de ese tema, nosotros no queríamos tener estructura, nosotros vemos que la mayoría de los productores agropecuarios no tienen estructura administrativa. Entonces, hoy muchos de los que están usando el software son productores agropecuarios que con su familia, con un conocido o con alguien, algunos tienen administración, otros no tienen administración, puedan llevar adelante todo lo que es la carga de orden de trabajo, la carta de porte, tratamos de que sea ágil, por eso no mezclamos la parte impositiva queda para el contador, el productor va a poder, de manera intuitiva, cargar los lotes es muy fácil, no es que hay que asociarlo a un centro de costo, no, es fácil, cargar el plan de siembra también es muy intuitivo, la compra de los insumos también, las órdenes de trabajo también, que no requiere ni conocimiento de administración, ni conocimiento de gestión, necesitan conocer su actividad. Entonces, para usar el software no necesitan estructura administrativa, sí hábitos, sí tener hábitos. Para lo que es el programa PASE tampoco, el programa PASE es para productores también chicos y medianos. Dentro de las preguntas de Germán también era cuál era la finalidad principal del programa PASE. Bien, bueno, esto después a lo mejor Gustavo Erling lo puede comentar. Yo con la parte de la empresa agropecuaria también nosotros accedimos a ser productor PASE y personalmente lo veo como que todos tenemos que ser sustentables. Entonces, certificar, en caso particular mío, no lo hago por una cuestión de que tengo algún beneficio, me van a dar alguna bonificación. Yo lo veo como que me sirve a mí mismo para ir mejorando y certificando. Entonces, de esa manera, cuando vamos mejorando y siendo más sustentables, nuestras empresas se ordenan más, se organizan más. No lo veo como que haya que estar buscando un beneficio, pero esto personalmente. Entonces, bueno, creo que esto le beneficia a cada productor en particular, el solo hecho de hacerlo, va a ir diciendo, bueno, este año yo creo que nosotros sacamos 75. Esto fue el año pasado. Automáticamente yo ahora quiero llegar a 80. Y lo hago para mostrárselo a mis hijos. Lo primero que hago cuando tengo el certificado, voy, lo llevo a casa y le digo, chicos, miren esto. Creo que tenemos la obligación de dejarle una actividad agropecuaria mejor de la que la recibimos. Entonces, bueno, en este desafío creo que el principal beneficio es ese. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, en esta presentación hemos hecho, esto era una introducción. Entonces hicimos un recorrido por todo lo que es la importancia de la planificación y la presupuestación y
Es clave esto, es fundamental para poder tomar mejores decisiones, para tomar decisiones informadas. En un país como el nuestro, la intuición tiene mucho que ver. O sea, no es que podemos tomar decisiones y hoy saber si... en todos los lugares, porque cuando tomamos decisiones estamos tomando una acción ahora por un resultado que vamos a ver en el futuro. Por eso es fundamental tratar de tener la mayor información posible para que ayude a nuestra intuición. Después el productor tiene mucha intuición, sabe enfrentar el clima, los mercados, así que bueno, entonces invitamos a todos los productores a que se sumen al programa PASE y muchísimas gracias, Gian, muchas gracias a la Secretaría. Por cualquier consulta estamos a disposición y bueno, muchísimas gracias.